Estimados alumnos, muy buen día. Hoy tenemos la sesión número 9 de la unidad 3 de la asignatura Protección de Incendios. Soy su profesor Álvaro Campos de Ler. Contenido de la sesión, vamos a hacer un reforzamiento de los contenidos vistos en las sesiones anteriores, ¿ya? Con la idea de reforzar algunos conocimientos ya adquiridos y ver algunas cosas de un punto de vista un poco más distinto, ¿ya? Para que ustedes puedan tener una visión global más acabada. Bueno, tenemos el concepto de emergencia, que es todo hecho, situación o circunstancia imprevista que altera un normal proceso de funcionamiento y puede dar como resultado un peligro para la vida humana y o daños a la propiedad. A su vez, se considera emergencia a todo estado de perturbación de un sistema que puede poner en peligro la estabilidad del mismo, ya sea en forma parcial o total. Muchachos, la emergencia es un hecho que puede o no puede ocurrir, y a su vez sus consecuencias pueden o no pueden ser graves. Digamos que las consecuencias de una emergencia básicamente vienen dadas por interrupción de procesos, lesión a las personas, modificación de la calidad del producto y algún impacto ambiental. Sin embargo, en nuestra empresa o en la organización que estemos trabajando, debemos tener algunas nociones o saber cómo actuar ante una emergencia, ¿ya? Tener estos puntos controlados. De ahí que no solamente se tiene que considerar el caso de incendios, también tiene que considerarse el caso de sismos, el caso de inundaciones, el caso de explosiones, ¿ya? A su vez también tenemos que tener considerados los análisis de riesgo respectivos y los niveles de riesgo también para el tema de incendios, lo que nos deja que cuando uno haga una evaluación de riesgos también pueda identificar cuáles son los otros peligros potenciales que puede ocurrir en nuestra organización. Ya, evacuación. Es la acción de desalojar una unidad, servicio o lugar en que se declara una emergencia. Ya, lo importante, muchachos, de la evacuación es que sea rápida, expedita y que no implique un riesgo mayor, ¿ya? De ahí que es necesario estar haciendo simulacros constantemente para ver cómo son los tiempos de reacciones, analizar cuáles son los factores que entorpecen esta reacción y poder así otorgar un control mayor, minimizando los tiempos de respuesta y optimizando la eficiencia de esto, que el objetivo que nosotros nos planteemos de la evacuación sea real. Ahora bien, hay que tener también algunas consideraciones con respecto a esto. Hay que tener en cuenta bien cuánta gente hay en los lugares, para así cuando se realice el conteo en el punto de o la zona de seguridad, tengamos noción de todas las personas. También tenemos que ponernos en el caso en el que tenemos una cantidad de gente importante para evacuación, ¿ya? Por lo tanto, esto también va a hacer algunas modificaciones quizás a nuestro programa o a nuestros procedimientos de evacuación, mejor dicho. Vía de evacuación. La vía de evacuación la vamos a entender como un camino expedito, señalizado, continuo y seguro, que desde cualquier punto de la instalación conduzca a la zona de seguridad. Ya. En una empresa no necesariamente vamos a tener una vía de evacuación, vamos a tener dos, tres o más. Y también vamos a tener vías de evacuaciones horizontales y verticales, dependiendo si tenemos procesos que se realizan en alturas. Me refiero en dos, tres pisos o plantas. Lo importante de las vías de evacuación es que estén señalizadas y que estén ordenadas y limpias y sin ningún objeto que obstruya, ya que estos objetos que pueden estar interrumpiendo el paso pueden generar condiciones de riesgo anexas, que es lo que nosotros queremos evitar. De ahí que siempre tenga que hacerse inspecciones periódicas para controlar estas condiciones. De igual forma, las inspecciones, recuerden que tienen que realizarse tanto por nosotros como por supervisión y comité paritario. Si tenemos sobre 25 personas, es obligatorio tener comité paritario. Por lo tanto, es necesario que todas estas instancias hagan las inspecciones correspondientes. En el caso de que no tengamos una brigada de emergencia, si llegásemos a tener brigada de emergencia, esta también es una responsabilidad de ellos. Ahora bien, la zona de seguridad. Es lugar de refugio temporal al aire libre,
que debe cumplir con las características de ofrecer seguridad para la vida de quienes llegan a ese punto. Para su designación se debe considerar que no existan elementos que puedan producir daños por caídas, árboles, cables eléctricos, estructuras antiguas, etc. Acá en Chile es muy normal y recurrente que las zonas de seguridad sean al aire libre. Sin embargo, si el edificio o la instalación tiene ciertas características de seguridad, las cuales permiten que las zonas de seguridad puedan ser en su interior, se puede también utilizar. Uno de los mayores errores a la hora de seleccionar una zona de seguridad es el siguiente, en el que los accesos o las vías de evacuación que lleguen a esta zona de seguridad no son las más apropiadas. También que la zona de seguridad esté contemplada en un área que existan otros riesgos, por ejemplo, riesgos de caída de material, ¿ya? Proyección de partículas, o que estén cercanas a lugares de almacenamiento de líquidos inflamables, también bidones de gas, en este caso, oxígeno industrial, o que estén bajo tendidos eléctricos. Por lo tanto, es necesario vigilar siempre que la zona de seguridad que nosotros hayamos escogido no tenga estas características y brinde seguridad y no se transforme en un factor de riesgo aún mayor del riesgo que la gente está evacuando. Bueno, incendio es un fuego de grandes proporciones que provoca daño a las personas y a las instalaciones. De ahí la importancia de determinar qué me puede originar un incendio, qué lo puede originar. Puede ser un proceso, en el caso de que estemos utilizando algún oxicorte o estemos realizando un trabajo en caliente, la instalación eléctrica que esté mal diseñada o que esté sobreusada, ¿ya? El uso de extensiones eléctricas que no estén adecuadas, el uso de herramientas que tampoco estén con las revisiones y mantenciones periódicas. Estos son factores de riesgo a tener en cuenta y verificar bien y vigilar que estas no estén ocurriendo. De ahí la importancia de siempre preguntar, ¿qué me puede originar un fuego? ¿Qué me puede originar un incendio? Entonces tenemos instalaciones eléctricas, almacenamiento de sustancias y productos inflamables, ¿ya? Y los procesos productivos que tengamos en la empresa. Ahora bien, el amago de incendio es un fuego iniciado, descubierto y apagado a la brevedad y que no ocasiona daños o el ocasionado es menos que leve. O sea, va a producir quizás una paralización breve del trabajo, ¿ya? Pero se puede volver a su normalidad, ¿ya? Lo importante de un amago es detectarlo a tiempo, de ahí que la detección sea la adecuada. Recuerden que pueden ser detecciones con equipos o una detección visual. Esto va a depender directamente de las características que tenga mi empresa. Solamente eso me va a determinar qué medios puedo tener, ya que hay empresas que no tienen muchos medios económicos como otras que sí los tienen. Y esto es un punto a considerar. Ahora bien, la explosión. Una explosión se define como fuego a mayor velocidad, produciendo rápida liberación de energía, aumentando el volumen de un cuerpo mediante una transformación física o química. Es la misma pregunta. ¿Qué me puede originar una explosión? ¿Qué puede? Generalmente las explosiones se deben al mal almacenamiento de productos químicos, ¿ya? O el caso, por ejemplo, que uno esté utilizando un equipo de oxicorte y todo lo que sea la instalación del oxígeno, las llaves, los manómetros y las mangueras no estén en condiciones adecuadas, lo cual también es un factor de riesgo. Lo otro que también puede originar es el almacenamiento, básicamente cuando uno tiene almacenado gases. Un gas cuando está comprimido en un cilindro tiene el comportamiento de un líquido. Sin embargo, si este gas llegase a tener una fuga de alguna fuente de ignición cercana o una llama, lo más probable es que se produzca una explosión. De ahí la importancia de todos estos sistemas de almacenamiento, dejarlos a una distancia tal que no originen un peligro. Y si el peligro ya se desencadena, esté alejado para que el riesgo que viene por la interacción de la persona con el peligro sea cero o lo menos posible. Recuérdense que el riesgo nunca es cero. Ahora bien, las brigadas de emergencia deberán estar conformadas por personas que aseguren el soporte logístico del plan de emergencias. Por lo tanto, deben conocer las instalaciones, rutas y alarmas.
Estas personas serán entrenadas en extinción de incendios, rescate y salvamentos. Ya. Es muy recurrente, muchachos, que acá en Chile que no se den brigadas de emergencia en las empresas, ya que esto implica un costo económico bastante alto. En la gran minería sí se tienen brigadas de emergencia, eso es una realidad, porque los recursos son distintos, los procesos son distintos y a su vez el no control de un riesgo implica grandes paralizaciones y grandes daños, que es lo que se evita por lo general en la minería. De ahí que se tenga un control de los riesgos o de las situaciones de riesgo más, más acabado o más desarrollada. Lo otro importante, muchachos, con la brigada de emergencia es que si se forma por personal de la empresa, que esta actividad esté, esté cubierta por el seguro. Y está cuando cubierta por el seguro cuando está incluida en su contrato de trabajo. Por lo tanto, también tengo que pensar en las características de las personas que van a conformar la brigada y qué tengo que hacer yo como prevencionista para conversarlo con mi organización y que ellos puedan dar el soporte necesario para poder realizar las capacitaciones pertinentes a todo el personal. Ahora bien, los planos de evacuación. En ese se describen los recorridos principales y alternativos de evacuación, la sectorización y la ubicación de los elementos de seguridad. Ahora bien, acá tenemos un modelo de plano de emergencia, ¿ya? Este modelo corresponde a una empresa de sondaje, ¿ya? Básicamente donde se realizan todos los procesos de mantención de los equipos. Ahora bien, démonos cuenta que es un plano bastante simple, ¿ya? Bastante fácil de entender y que tiene ciertas características, ¿ya? Este es un formato. Existen distintos tipos de formatos. La gran mayoría que hace toma el plano directo y el plano lo modifica para un plan de emergencia, para un plano de emergencia en el fondo. Pero resulta que tiene ciertas complicaciones. Perdón. Por lo tanto, lo ideal es hacer un plano de esta forma, ¿ya? A su vez, al costado derecho de la lámina, ya al lado derecho del plano de evacuación, tenemos su simbología, ¿ya? Que tiene que ser lo más simple posible, al igual que todos los elementos que están en el plano sean simples y legibles, ¿ya? Tenemos la ubicación de los extintores, ¿ya? En función del riesgo presente y la carga de fuego, y lo que establece 594 en cuanto al cálculo. Tenemos con flechas rojas lo que indica las salidas de emergencia, con flechas verdes lo que indica las vías de evacuación, con un cuadrado, un rombo naranjo, las bodegas de almacenamiento de materiales y repuesto entre otros, y las bodegas de almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos, ya que estos también implican que pueda generarse también un incendio. Por lo tanto, es bueno también tener identificadas cuáles son las áreas potenciales de riesgo. De ahí uno también habla de los mapas de riesgo, que es una metodología ya un poco más extensa y no muy utilizada acá en Chile. Es un modelo español más que nada. Bueno, tenemos también la estación de emergencia en conjunto con la zona de seguridad, que la estación de emergencia básicamente contiene los elementos básicos para poder realizar un control del incendio, ¿ya? O controlar una emergencia. Y la ubicación respectiva de los extintores. Y algo que se repitió, pero nunca está de más, que siempre tiene que aparecer en el plano de emergencia todas las zonas y todas las vías, o sea, perdón, todos los elementos de control de emergencia, que en este caso son las medidas activas. Ahora bien, hay que tener ciertas consideraciones con respecto a la elaboración del plano de emergencia. Primero, revisar los planos de las instalaciones. ¿Con qué objetivo? Para saber dónde están ubicadas. Luego, hacer una visita a terreno y realizar el levantamiento con wincha a medir, ¿ya? Para hacer el croquis. ¿Por qué motivo? Muchas veces se cambian ciertas distribuciones de las instalaciones. Entonces, si nosotros nos basamos directamente en el plano, quizás vamos a generar una situación anómala, que puede implicar un riesgo mayor. Por lo tanto, también después tiene que actualizarse el plano, ya que para la actualización igual hay que tener ciertos permisos para que el recinto de la instalación esté con todo lo legal al día.
Luego, confeccionar el plano de evacuación de manera simplificada y entendible. Evitar colocar demasiadas figuras para que se pueda entender, ya que me ha tocado ver algunos planos de emergencia o planos de evacuación que son bastante engorrosos, tienden a la confusión y tienden a generar problemas. Por lo tanto, la idea, muchachos, es simplificar, es dar herramientas fáciles y sencillas. Recuerden que esa es nuestra función, hacer que las cosas se entiendan, sean sencillas, sean legibles, ¿ya? Y que se agilicen los procesos. Estimados alumnos, muchas gracias, muy buen día, adiós.